Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergiremos en una historia emotiva sobre Huyen y Dee. Desde los momentos matutinos simples cuando comenzaron a desmantelar su vieja casa llena de recuerdos, hasta el accidente repentino que les hizo darse cuenta del verdadero valor del amor y la compañía. Lo que parecía un día ordinario se convirtió en un punto de inflexión que lo cambió todo. Si esta historia toca tu corazón, no olvides presionar el botón de suscripción para no perderte los próximos videos. Esa mañana comenzó con el ritmo familiar de la vida. En el pequeño patio, Huyen y Dee contemplaban la vieja casa, el lugar que los había resguardado durante tantos años, ahora lista para ser desmantelada. El aire era tan tranquilo que su conversación se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una escena simple y cotidiana. Huyen planeaba minuciosamente cada tarea. La cocina se trasladaría a esa esquina. El gallinero se colocaría cerca, conveniente para cuidarlo y aprovechar el estiércol como fertilizante. Dee escuchaba atentamente y luego añadía sus ideas. La madera de la casa debía guardarse para construir una cerca, y el espacio recién despejado podría usarse para plantar algo de vegetación. Su intercambio no era solo sobre el trabajo en cuestión, era una comprensión compartida, un vínculo entre dos personas que habían pasado por tanto juntas. En medio de su discusión, Huyen de repente mencionó la educación de los niños. Dinero para leche, cuadernos, lápices, gastos pequeños que, al sumarse, se convertían en una carga pesada. Hablaba con calma, como si fuera rutinario. Dee permaneció en silencio por un momento. Luego sonrió suavemente, ofreciendo unas palabras cálidas de consuelo. Se miraron el uno al otro, sus ojos transmitiendo silenciosamente una comprensión mutua. El viejo patio fue testigo silencioso de ese momento, sin saber que estos preparativos simples eran el preludio de un gran punto de inflexión. Entonces comenzó el trabajo. El sonido de las palas golpeando la tierra y las hachas cortando madera resonaba constantemente. Tablas y vigas se retiraban cuidadosamente, cubos de tierra se llevaban. El sudor perlaba sus frentes, pero ninguno se quejaba. En una breve pausa, Huyen miró hacia el tejado, el lugar ligado a tantos recuerdos con su madre. Esa casa había sido un refugio contra la lluvia, un abrigo cuando estaba enferma, el lugar donde resonaron las primeras risas de sus hijos. Y ahora, ella y Dee la estaban desmontando, pieza por pieza. Dee trabajaba mientras compartía historias ligeras, como para aliviar la pesadez en los ojos de Huyen. El ritmo de las palas y las hachas formaba una melodía lenta, interrumpida ocasionalmente por un suspiro. Esto ya no era solo trabajo duro. Se sentía como una despedida, cada golpe avivando una sensación de inquietud en el corazón de Huyen. Cuando la viga principal tembló, el aserrín cayó como una lluvia seca, posándose en sus hombros, cubriendo sus recuerdos, señalando el comienzo de un nuevo capítulo. Después de un rato, se detuvieron a descansar. Huyen se sentó en el porche, secándose el sudor de la frente. Sus ojos seguían las vigas apiladas, su mente reproduciendo recuerdos. Noches lluviosas con ollas recogiendo goteras. El tiempo en que estuvo gravemente enferma y su madre se sentó a su lado, dándole papilla con una cuchara. Cada recuerdo se reproducía como una película en cámara lenta, apretando su pecho. Dee se sentó a su lado, sin decir mucho, solo entregándole silenciosamente una botella de agua. Su mirada era un consuelo silencioso. La gratitud brotó en Huyen,
por el pasado y por D, que pacientemente compartía cada gota de sudor. Sostuvo la botella con los ojos llenos de lágrimas. La tristeza se mezclaba con la resiliencia, como si tuviera que aceptar el cambio, aunque no estuviera lista. Desde lejos, las voces de los niños resonaban desde el camino, un recordatorio del futuro, donde debía ser aún más fuerte. En ese momento silencioso, el tiempo parecía detenerse, dejando que su vínculo brillara. Pero entonces, un desastre inesperado golpeó. El hacha golpeó una viga, seguida de un crujido agudo de madera partiéndose. Antes de que pudiera retroceder, toda la estructura se inclinó y colapsó. El polvo se alzó, y un fuerte estruendo sacudió el suelo. Huyen gritó, corriendo a su lado. ¿Estás bien? Su voz temblaba, convirtiéndose rápidamente en un grito desesperado. ¡Alguien ayude, por favor! En ese momento todo parecía desmoronarse. Yacía desplomado bajo los escombros, el polvo cubriendo sus hombros. Huyen cayó de rodillas, con las manos temblando mientras apartaba tablas, sus ojos abiertos de terror. No sabía si aún respiraba. El miedo a la pérdida la abrumó, apretando su pecho hasta que apenas podía respirar. Todos los recuerdos, todos los lazos que habían construido, parecían poder desvanecerse en un instante. Ahogando sollozos, Huyen llamó su nombre, rezando. Sus gritos de ayuda resonaron por el patio, rompiendo la calma de la mañana. En esa frágil línea entre la pérdida y la supervivencia, el afecto silencioso que compartían se volvió claramente evidente, porque basta un solo momento de crisis para revelar el verdadero valor de cada segundo pasado juntos. En medio del caos, las manos de Huyen temblaban incontrolablemente. Buscó torpemente una botella de aceite en su bolsa, frotándola frenéticamente en el hombro de D, sollozando. «Despierta, por favor». Su voz se quebró, cada palabra luchando por salir. Las lágrimas corrían, mezclándose con el polvo en su piel. Esos momentos de espera parecían una eternidad. Su corazón latía salvajemente, su pecho apretado por el miedo. Entonces, D se movió, tomando una profunda respiración y esbozando una débil sonrisa. «Estoy bien. Solo fue una caída ligera». Huyen se congeló, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. El pánico aún surgía dentro de ella, su respiración entrecortada, su cuerpo temblando. D tomó suavemente su mano, apretándola ligeramente para tranquilizarla. «Lo siento, te asusté». Huyen bajó el rostro, sus labios temblando como si quisiera regañarlo, pero todo lo que salió fueron sollozos ahogados. En la neblina de acerrín, se sentaron cerca, escuchando la respiración del otro, sus corazones acelerados fusionándose. En ese momento, la línea entre la pérdida y la supervivencia era claramente evidente. Les hizo darse cuenta de que sus sentimientos, antes vagos, se habían vuelto tangibles y más fuertes que nunca. Cuando el pánico disminuyó, inspeccionaron los escombros. Huyen suspiró, su voz cansada pero clara. «Tal vez cavamos demasiado profundo alrededor de los cimientos y no lo reforzamos a tiempo». D asintió, con los ojos pesados. Pensó en pedir ayuda, pero dudó, no queriendo poner a nadie más en riesgo. Al final, solo llamó para decirle a Hyew que no viniera. El accidente los había hecho cautelosos, queriendo proceder lentamente y con seguridad. D ajustó las herramientas, probando unos golpes en la madera más resistente, y luego dijo firmemente: «Lo haremos despacio, con más cuidado». El miedo persistía en sus ojos, pero una chispa de determinación surgió. Entendieron que desmantelar esta casa no era solo trabajo físico, era una lección sobre enfrentar el colapso,
levantarse de las ruinas y aprender a avanzar. Nadie mencionó los gritos desesperados de antes, pero estaban grabados en sus corazones, un recuerdo imborrable. La tarde se desvanecía. El sol poniente proyectaba un suave resplandor dorado sobre el patio lleno de escombros. Huyen, y recogieron la madera utilizable, apilándola ordenadamente para la cerca de mañana y preparando espacio para algunas macetas. Sus movimientos eran lentos, trabajosos, pero el pánico inicial se había calmado, reemplazado por paciencia. Desacó una cesta de ñames hervidos, su aroma terroso aligerando el aire pesado. Huyen se sentó, mirando silenciosamente el espacio vacío donde antes estaba la casa. El arrepentimiento destelló en su corazón, pero se mezclaba con alivio, porque, al final, ambos estaban a salvo. Comieron una comida sencilla en el patio polvoriento, el vapor subiendo de los ñames calientes, marcando el fin de un largo día. No hacían falta palabras, su presencia era suficiente. Afuera, la brisa susurraba como recordándoles que el pasado se había ido, pero el presente perduraba. En ese momento tranquilo, Huyen se dio cuenta de algo. La pérdida no siempre trae solo dolor. También es una forma de valorar lo que queda. La casa pudo haber caído, pero el vínculo, la compañía y la confianza entre ella y Dee se volvieron más claros. Al caer el crepúsculo, sus corazones se sentían más ligeros. Aunque el trabajo seguía incompleto, habían sobrevivido a un día de agitación, un día que puso a prueba la vida y el amor, y de él aprendieron a atesorar cada momento juntos. La historia sigue a Huyen, una mujer resiliente que carga con un profundo dolor y numerosos desafíos. En la primera parte, presenciamos su vida diaria, donde las alegrías simples se mezclan con preocupaciones no expresadas. Maya, la niña inocente, brilla como una pequeña luz que guía a Huyen a través de las dificultades. Al pasar a la segunda parte, el guión revela giros inesperados. La presencia de Dee, el hombre estrechamente ligado a Huyen, y los momentos de infarto cuando enfrenta pruebas y lágrimas. Las emociones fluyen sin problemas, desde la calidez y el afecto hasta la tristeza y el suspense, pintando un cuadro vívido de la vida que se siente a la vez familiar e inquietante. Este viaje captura el corazón de la audiencia, despertando curiosidad sobre lo que les espera. Con cada escena, la historia se profundiza, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir el destino de Huyen, Maya y quienes los rodean.